Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de redes desde cero. Mi nombre es Jesús Becerril y en esta ocasión vamos a comenzar la parte un poquito teórica, pero bastante importante de este curso con algunos conceptos básicos. El día de hoy sería ¿qué es una IP? Vamos a comenzar. Bien, de manera formal una IP viene de las siglas Protocolo de Internet. ¿Pero qué quiere decir esto? Pensemos cuando nosotros queremos enviar o queremos que nos llegue una carta o un paquete. Para esto, para que se sepa a dónde nos está llegando, es decir, a nuestro hogar, pues muy posiblemente en esa carta o en la dirección de la plataforma donde mandamos el paquete, tenemos que dar por decir lo que es el país, el estado, municipio, colonia, código postal, nuestra calle, para que sepa a cuál hogar de todo el mundo nos tiene que llegar esa carta o ese paquete que nosotros enviamos o estamos recibiendo. Pues bien, dentro de las redes pasa algo similar. Nosotros recibimos diferente tipo de información, como pueden ser texto, una imagen, un video. Entonces todo ese contenido tiene que saber a dónde llegar. ¿Cómo va a pasar esto dentro de las redes? No van a conocer como tal a la mejor que el celular es el celular de Juan, que está dentro de Toluca, que está en la calle Hidalgo o cosas de ese estilo, sino que para eso se ocupa la dirección IP. La dirección IP entonces va a ser una dirección lógica que se nos asigna para poder reconocer a nuestros dispositivos dentro de una red. Entonces, al pensar en esto, pues nosotros vamos a encontrar que cada uno de los dispositivos al momento de conectarse a una red, ya sea con datos, con Wi-Fi o con cable, se le va a asignar en ese momento para poder comunicarse una dirección. De esa manera, si tu celular tiene una conexión a internet, entonces tendrá una IP. Lo mismo para tu computadora, para tu tableta, inclusive para otros tipos de dispositivos que permitan esta conexión. Y de esa forma ya sabremos cómo enviar o recibir mensajes hasta ese tipo de dispositivos. Dentro del mundo existen dos tipos de IPs, lo que es la IP versión 4 y la IP versión 6. La más común o la más ocupada todavía sigue siendo la IP versión 4. Ahí podemos ver un ejemplo en donde nos indica que su nombre se da precisamente porque nosotros tenemos 4 números o un grupo de 4 números separados por un punto en donde cada uno de ellos representa un total de 8 bits. Entonces nuestra IP versión 4 va a ser esos 4 números con los cuales se va a poder reconocer cuál es nuestro dispositivo conectado a una red. Cabe mencionar que no en todos los lugares se ocupa la IP versión 4. Hay algunos que ya se están actualizando a lo que es la IP versión 6. En ese caso serían 8 segmentos en donde cada uno de ellos representa 16 bits mediante lo que conocemos como la base o lenguaje hexadecimal. ¿Por qué existen dos tipos? Si nosotros lo pensamos, voy a abrir aquí un momento la calculadora. Nosotros tenemos un total de 32 bits para manejar lo que es una IP. Es decir, cuántas direcciones diferentes para cada dispositivo en el mundo podrían existir. Pues bien, si son en base 2 porque es binario, valores de 0 y 1, y eso lo elevamos a los 32 bits, que es el total de bits que conforman una IP versión 4, entonces tendremos que existen un total de 4.294.967.296 direcciones diferentes que podemos asignar. En algunos lugares, recordemos que creo que esto se manejaría como billones para no errar o que me digan que a lo mejor leí mal el número. Pero en sí, este sería el total de direcciones que nosotros podemos ocupar. Ahora, si esto lo comparamos con el total de personas que existen en el mundo, pues ya se va a quedar un poco corto. Si yo, por ejemplo, aquí coloco la población mundial en el 2022, vamos a encontrar que tenemos un total de 7.800 millones de personas. Entonces, suponiendo que cada una de las personas en el mundo tiene al menos un dispositivo conectado, que sabemos que no pasa por cuestiones económicas, pero poniendo un ejemplo, encontramos que las IPs no son suficientes y esto inclusive ya puede estar pasando debido a que la mayoría de la gente pues no solo tiene un dispositivo conectado a internet. ¿Cuántos en casa tal vez no tenemos un teléfono, una computadora, una televisión
un asistente inteligente, cosas de ese estilo que ya tienen su propia dirección. Entonces es por ello que se tiene el segundo estándar, que serían las IPs de versión 6, donde si nosotros hacemos el cálculo del total de bits que podemos ocupar, pues se forma un número gigantesco que nosotros no nos vamos a acabar en mucho tiempo. Ahora, ¿a qué nos referimos con que una IP está conformada por 32 bits? Si en este momento vimos un número que estaba separado, o bueno, vimos una cantidad de 4 números que están separados por un punto. Pues bien, para esto hay que hablar del lenguaje binario. El lenguaje binario solamente puede valer o 0 o 1. Y cada uno de estos números precisamente está conformado por esos 8 bits, porque tiene esa representación en ceros y unos con un total de 8 dígitos. Al multiplicar esos 8 bits que conforman cada número por los 4 números que conforman la IP, obtendremos esos 32 bits. Pero para hacer cálculos de este tipo lo iremos viendo más a detalle adelante con algunos otros conceptos y ejercicios que pondremos en práctica. También nosotros tenemos que hablar de que existen dos tipos de IPs, lo que son las IPs privadas y las IPs públicas. ¿A qué se refiere esto? La IP privada es la dirección que se nos asigna dentro de la red a la que estamos conectados. Si alguno de nosotros, por decir, está conectado en nuestro hogar o en alguna oficina del trabajo o en alguna escuela, muy seguramente tendremos una IP versión pública, con la que solamente el módem, router o el dispositivo que esté mandando la señal internet pueda reconocernos a nosotros. Sin embargo, para todo el mundo, ellos no van a saber qué IP tenemos, generalmente. Para eso, nosotros tenemos lo que es la IP versión pública. Es una IP que vamos a compartir todos los dispositivos que estamos conectados a ese módem o a ese router. Generalmente, el proveedor de servicios de Internet, que puede llegar a ser Megacable, Telmex, AT&T, etc., será el que nos designe esta IP pública para que el mundo sepa cómo mandarnos un mensaje. Entonces, cuando nos quiere llegar información, tal vez que consultemos una página, enviar un correo, mandar un mensaje de texto, etc., puede ser que nos esté llegando a nuestra dirección pública y a partir de ahí el router o modem le estará distribuyendo a nuestro dispositivo en especial. ¿Cómo podemos conocer entonces, para terminar este video introductorio, cuál es nuestra IP privada y cuál es nuestra IP pública para empezar a hacer un poco de ejercicios en este curso desde cero? Pues bien, si queremos conocer nuestra IP privada y estamos en Windows, va a ser muy sencillo. Solo tenemos que entrar al CMD. Si no hemos entrado al CMD porque este es un curso desde cero orientado a todas las personas que quieran conocer redes, también es muy sencillo. Vamos a presionar la tecla Windows R y nos va a abrir este pequeño diálogo o ventanita de ejecutar, o en caso de que no abra, también podemos entrar directamente al menú de Windows, teclear CMD y nos va a buscar lo que es el símbolo del sistema. Es una pequeña ventanita negra la cual nos va a desplegar esta información que sería la de nuestro equipo. Entonces, para conocer la IP privada, lo único que tendríamos que hacer es colocar el comando ipconfig. Si nosotros colocamos el comando ipconfig, aquí nos va a desplegar una información acerca de todos nuestros adaptadores de red, es decir, si tenemos adaptador para Wi-Fi, si tenemos un adaptador virtual como en mi caso, o si tenemos un adaptador por cable. En mi caso ahorita, como estoy conectado por Wi-Fi, entonces me voy a fijar en el adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi. Y aquí, como yo les explicaba hace un momento, nos aparece nuestra dirección IP versión 4. Entonces, en este momento, la dirección con la que en mi casa se conoce a mi dispositivo no es como tal que el router o el módem o el mundo sepa que es la computadora de Jesús, sino que para ellos va a ser la dirección 192.168.0.10. Entonces, mediante esta dirección es como otros dispositivos dentro de mi red, como el módem, como mi celular, como la televisión, se podrían comunicar con mi dispositivo. Aquí vamos a encontrar otras direcciones, no hay ningún problema, son conceptos que vamos a ir viendo poco a poco, ir conociendo por qué aparecen más. Ahorita para el ejemplo, este es el importante. Entonces, ya quedó con eso, que esa sería mi dirección interna del dispositivo. Y bueno, para retroalimentar un poco más, aquí también me aparece la puerta de enlace predeterminada. Generalmente, esta IP es asignada a nuestro dispositivo
con el cual nosotros tenemos acceso a Internet, es decir, hacia el mundo. Entonces, técnicamente, esta debería de ser la dirección de mi módem o de mi router que me permite salir. Vamos a hacer la prueba. Si yo voy a un navegador e ingreso a esa dirección 192, que creo que no se va a ver, vamos a subir un momento, 192.168.0.1, vamos a observar que muy posiblemente nos abra la página de bienvenida hacia nuestro módem o router. Aquí ya nosotros tendremos que autenticarnos para poder conocer lo que sería las características o las configuraciones que podemos hacer en ese módem. Y bien, ya que hablamos de la dirección IP privada, ¿cómo conocemos la IP pública? Pues bien, para eso nosotros podemos buscarlo desde internet. Hay una página, por ejemplo, que se llama qual-es-mi-ip.net. Hay muchas páginas de este tipo que les van a permitir conocer la IP pública, es decir, la que el proveedor de servicios de Internet nos está asignando para que el mundo sepa cómo mandar información a todo lo que sería mi hogar o mi oficina o mi escuela o mi centro de trabajo. Entonces aquí yo puedo ir bajando y va a aparecer mi dirección IP. En este caso, por seguridad, pues la mantengo un poquito oculta, pero en esta página, si yo bajo el scroll, va a aparecer mi dirección. Esa sería la parte introductoria de una dirección IP. Entonces, ahora sabemos que es un conjunto de números que pueden ser en formato decimal o hexadecimal, dependiendo de la versión, que va a identificar a cada dispositivo que se conecta a una red. Yo espero les esté gustando este curso. Recuerden que cualquier duda, comentario, sugerencia es muy bien recibida, que es un curso totalmente gratuito y que me apoyarían mucho no donando, no pagando dinero, sino regalándome un me gusta, decirme qué les está pareciendo y sobre todo suscribirse e invitar a más gente para que este conocimiento gratuito llegue al mayor número de personas posibles. Mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.